poner a grabar la lección. Ahora mismo voy a compartir mi pantalla también para que puedan ver unas diapositivas. Listos. Ok. Academia Cristo, bienvenidos. Ya les dimos la bienvenida. Esta es la lección 1. Se titula Jesús perdona pecados. No tenemos muchas reglas aquí en la academia, amigos. Simplemente respetar. Bueno, hagan lo posible por llegar puntuales, preparados. Si les encargamos una tarea, favor de hacerla. Pues sí, respetar a nuestros profesores, a sus compañeros, sobre todo en el grupo de WhatsApp. No vamos a publicar cosas ajenas, cosas que no tengan que ver con el curso en el grupo de WhatsApp. No queremos colapsar sus celulares con muchos mensajes sin sentido. Gracias por tener ese respeto para con sus compañeros. Una actividad, amigos, para comenzar. Jesús escandaloso. Dicen que Jesús pasaba mucho tiempo con los escandalosos de esta vida. ¿Ok? Vamos a tomar unos minuticos para hablar de eso, de con qué clase de gente. Cuando hablamos de gente escandalosa, piensen en la vida de Jesucristo y con quién pasaba tiempo nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Les planteo esa pregunta. Ahora, ¿quién quiere aportar? Para aportar en el curso, lo mejor sería levantar la mano en el Zoom. Si están en celular, creo que en la parte inferior hay unos tres puntitos y si ponen ahí deben poner levantar la mano. O bueno, debe haber algún icono para levantar la mano o simplemente pueden activar su micrófono. Sin interrumpir a otros, por supuesto. Javier Navarrete, por favor, hablando de Jesús escandaloso. ¿Con qué Sí, pastor, Sí. Jesús pasaba tiempo con las personas pecadoras realmente, con las personas que pues eran un escándalo para esos tiempos. Por ejemplo, llamó a Levit, que era pues una persona que se hablaba de él porque recaudaba impuestos para Roma, al paralítico, ¿verdad? Que lo bajaron sus amigos quitándole el techo. Pues allí los que se ofendieron fueron los conocedores de la ley, los escribas y fariseos. Entonces Jesús pasaba más tiempo buscando y trayendo a los pecadores hacia Dios. Excelente. En nuestro texto para hoy, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de un recaudador de impuestos que fue llamado de Jesús, ¿verdad? Ok. Excelente. Gracias, Javier. Isaac, señor, vamos haciendo una lista de pecadores escandalosos o gente rechazada por la sociedad, ¿verdad? Que aparecen en la vida de Jesús. ¿Qué ejemplos nos podría dar usted, Isaac? Sí, pastor. En algunos casos, no solamente Jesús se rodeaba de escandalosos, sino que, me imagino yo, provocaba también algunas cosas que tiran para hacer escándalo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, se acercó un ciego y él se agachó, hizo barro allí con su saliva. Luego agarró ese barro y se lo puso a los ojos. Me imagino qué cosa es lo que habrán pensado los que estaban allí, ¿no? Y aparte de eso le dijo, ándate al estanque de Siloé y ahí lávate. ¿Cómo va a mandar a un ciego con barro en los ojos que él mismo le echó a que se lave? Ni siquiera le dijo, Pedro, camina con él o lleva o algo así, ¿no? Entonces Jesús siempre estuvo con escandalosos y en algunos casos provocó el escándalo para traer al conocimiento de su obra. Gracias, hermano. Excelente, excelente aporte, señor Isaac. Okay. ¿Quién más desea comentar?
Yo, pastor, soy Jaime. Sí, Jaime, adelante. Estaba pensando en otro episodio también cuando Jesús llegó al templo y sacó a los mercaderes, también se provocó un escándalo. Y otra de las cosas también que Jesús no solo buscaba a las rameras, a los cobradores de impuestos, a los pecadores en una sola palabra, pero al final también murió en medio de dos pecadores, de dos ladrones. Aún en su muerte, Él estuvo conviviendo con los pecadores para salvar al mundo entero, a toda la humanidad. Ah, muy buen punto. Ujú, hasta en su muerte. Excelente. ¿Ok? ¿Alguien más desea aportar? Estamos dando ejemplos de gente escandalosa, rechazada en la vida de Jesús. Hermano, buen Roberto. día. Perdón, primero Roberto, después creo que fue Omar, y Lucy, Álvaro. Roberto primero. Perdón. También lo podemos ver con Nicodemo, profesor fariseo que va. Roberto, ¿puede acercarse un poco a su micrófono? Casi no le oigo. ¿Me escucha, profesor, ahora? Ahora un poco mejor, sí. También lo podemos ver con Nicodemo, profesor, el fariseo que va a escondidas por la noche a hablar con Jesús. También la mujer de los 12 años de flujo, el leproso, que es rechazado por su propio pueblo, por su enfermedad. Y con el ladrón, ¿no? Con el ladrón, al final, en su muerte, se relaciona con él. Excelente, gracias Roberto. Ok, creo que sigue Omar y después Lucy. Gracias Roberto. Bueno, buenos días. Digamos que para mí el Jesús escandaloso era más el escándalo de los fariseos porque le rompió la tradición a ellos. Cuando él les decía la verdad, lógicamente que ellos se escandalizaban interiormente, porque cómo escuchar a un hombre decir que perdona pecados y luego le dice al leproso que se levante y ande y lleve su camilla. Yo creo que ese Jesús escandaloso también llegó a la vida de nosotros porque teníamos de pronto unas tradiciones y unos pensamientos y él vino a escandalizar el interior de cada uno de nosotros para darnos esa nueva vida y ese nuevo orden. Excelente, Omar. Muy buen punto. Okay. Jesús mismo llegó a ser escandaloso en su tiempo, en su sociedad y también a través de los siglos escandaliza el corazón de cada uno que piensa que se puede salvar a sí mismo. O, bueno, de muchas maneras Jesús sí es escandaloso, pero el Espíritu Santo nos ha iluminado, ¿verdad? Nos ha puesto la fe en Jesucristo en nuestros corazones. Muy buen punto, Omar. Lucy. Lucy, si nos escucha. Bueno, pastor, y uno de los casos que ha sido de Zaqueo, porque Zaqueo era una persona mal vista y cuando le ve que estaba en el árbol y le llama para que vaya a comer a su casa y la gente se escandalizaba porque cómo era posible que le estaba llamando a un hombre que Zaqueo era un hombre que paraba sacando a la gente de la plaza, cobraba impuestos por demás, pero este hombre supera tan grande que Jesús ya le había visto su corazón y él ve nuestros corazones, ¿no? Y lo que más bonito es lo que él dice, ¿no? Yo no he venido por justos, sino por pecadores. Y en esa forma él la saca, y toda su gente que él buscaba no era gente de buen nivel, sino eran todos problemas con pecado, por ejemplo, Mateo era lo mismo. Y así muchas cosas, pastor. Es algo impresionante lo que Jesús hacía. Qué bueno, gracias Lucy. Muy buenos comentarios, hermana. Señor Álvaro, último, perdón, Álvaro y Marta. Álvaro primero, perdón. Marta. Sí, en el mismo sentido de Omar, considero que él vino a hablar duro. Incluso cuando se reunía con las multitudes tenía que hablar desde la barca, desde la orilla, desde la roca, en el templo, donde fuera. Él vino a hablar duro y hablar duro en los corazones duros. Y como dice Omar, rompió las tradiciones de los fariseos y de los escribas. Entonces generaba escándalo porque la gente lo seguía y escuchaba algo nuevo.
Entonces, en ese sentido estoy muy de acuerdo con Omar y creo que es la mejor apreciación. Gracias, Álvaro. Excelente. Marta, último comentario para esta pregunta, este punto, perdón. El hecho que él se declaraba el Hijo de Dios por el poder que él tenía y que hacía, eso para los fariseos era un muy escándalo porque, pues, ¿cómo iba a ser el Hijo de Dios? Era algo imposible. Entonces, el hecho que también él se declaró que él era Dios, el yo soy, fue algo que estremeció mucho a todos los fariseos y... Así mismo, Marta, lo más escandaloso de todo es el hecho de que él mismo se afirmó ser el Hijo de Dios. Bien, amigos. Y obviamente podríamos pasar toda la hora nosotros hablando de nuestras propias vidas, ¿verdad? Nosotros somos esta lista de personas, gente con defectos físicos, gente que la sociedad consideraría, bueno, loca, extranjeros, gente, o sea, migrantes, gente rechazada por causa de su pecado, por su estilo de vida, todo tipo de cosas así. Pues esa lista ahí somos nosotros, ¿verdad? Pero Jesús, o sea, Jesús, como bien comentó alguien hace, los sanos no necesitan de un doctor, sino los enfermos. Jesús dijo, yo he venido a llamar al arrepentimiento no a los justos, sino a los pecadores. ¿Okay? Así es nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a nuestra historia. Lucas 5, 17 al 39. Confío en ustedes que ya hicieron la lectura del texto, que ya vieron el video que les encargamos. Entonces, vamos a pasar directo a una serie de preguntas acerca de lo leído, pero bien pueden tener a mano una Biblia, sea copiadura o electrónica, como sea. Lucas 5, del 17 al 39. ¿Ok? La primera pregunta, para los que ya tienen tiempo con nosotros, pues ya se han memorizado estas preguntas. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Quiénes son los personajes de esta serie de historias? Realmente es una serie de historias, 3 juntitas, ¿verdad? Del paralítico, del llamamiento de Leví y también, bueno, una preguntita acerca del ayuno, ¿verdad? Bien, ¿quiénes son los personajes, sobre todo los principales que aparecen en esta historia? Señor Javier, gracias por levantar la mano. Le cedemos el micrófono. Profesor, son los fariseos, los doctores de la ley, la gente que venía de Galilea y de Judea y de Jerusalén, porque también venían gente siguiendo a Jesús. El Espíritu Santo, obviamente los amigos del paralítico, los escribas y fariseos, por supuesto Jesucristo. La otra historia es Mateo llamado Leví, sus discípulos, los discípulos de Jesús, perdón. Y en la otra historia es los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Ok, excelente. Gracias, Javier. Creo que fue muy completa su respuesta. Solamente acuérdense que cuando habla de los fariseos y los doctores de la ley, eran, o los escribas, eran expertos en la Torá. Sobre todo el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos eran los encargados de preservar, conservar la ley de Dios, instruir a la gente en la ley de Dios, y también les llamaban a veces hasta abogados o maestros de la ley. ¿Okay? Bien, otro comentario acerca de
Leví, que también es Mateo. En Mateo 9:9 pueden ver esta misma historia. Leví es un cobrador de impuestos, o también la Biblia utiliza la palabra publicano. Es una persona que tenía la ocupación de cobrar impuestos indirectos, tales como las cobranzas de cuotas, tarifas, aduanas. Por lo general, los judíos miraban a estas personas con desprecio como traicioneros, ¿verdad? Porque ellos trabajaban para el gobierno romano y los romanos eran paganos. Además, tenían la reputación, la fama de ser extremadamente deshonestos. Siempre cobraban más de la cuenta. Si debías 1,000, te cobraban 1,500, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasaba con los 500 demás? Pues ya saben. ¿Okay? Bien, pregunta 2. ¿Qué objetos aparecen en esta historia? ¿O cuáles son los objetos de esta historia? ¿Okay? ¿Algún objeto? Con objetos estamos hablando de cosas que no sean personas ni... Marta, ¿sí? La camilla del paralítico, por ejemplo. La camilla, excelente. ¿Algo más? En la historia de Leví. Las ¿qué había? monedas. Las monedas, bien. Ok. En la casa de Leví, ahí están sentados a la mesa. Ok. Son detallitos. Hacemos esta pregunta para que nos fijemos en los detallitos, porque al hacerlo, terminando la clase, ustedes podrían contar esta historia de memoria casi a alguien más. Y ese es el punto, ¿verdad? Aprender la palabra para compartir la palabra. ¿Okay? Y en la parábola del ayuno, ¿qué objetos vemos ahí? El 36 en adelante del capítulo 5. Jesús habla de algo nuevo. Perdón, Lucy. Ahí habla del vestido, pastor, del vestido, del odre, habla del vestido viejo, por ejemplo, después habla de los odres, después del vino. Ok, excelente. Ok, son detalles que menciona Jesús. Enseguida hablaremos de eso, de qué está hablando Jesús. ¿Dónde ocurrió esta historia? Hablamos ahora del lugar. A veces se menciona una región, una ciudad, un pueblo o la casa de alguien o algún punto de referencia. ¿Dónde estamos en esta historia? En Galilea, pastor. Galilea, sí. La región Judea. Judea, sí. Hay gente de varias regiones, ¿verdad? Okay. Parece que... y pues Jesús, obviamente, cuando bajan al Señor por el techo, obviamente Jesús está dentro de una casa, ¿ok? Y luego, después de llamar a Leví, está dentro, ¿verdad? De la casa de Leví. O sea, Jesús se encuentra en varias casas en esta historia, ¿ok? Se encuentra en varias casas. Bien, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo? No tenemos muchos detalles acerca de como algún punto de referencia. Solo en 5:17 dice un día, un día. Y luego en el 27 dice después de esto. Y en el 29 dice más tarde.
O sea, aquí no es muy específico. Perdón, pero ciertamente podemos decir que fue durante el ministerio de Jesús que comenzó en su bautismo a los 30 años y su muerte. ¿Qué edad tenía Jesús al morir y resucitar? 23 años, pastor. 33, ok, bien, o sea, estamos durante en esa etapa de su vida. Ok, ¿cuál es el problema, el dilema que nos enfrenta, ¿no?, en esta historia? Cada historia bíblica tiene su dilema, su problema que se tiene que resolver. Manuel Pérez. Señor Bueno, Manuel. yo creo que el problema era aquí el hombre que estaba paralítico, ¿cierto? Que había que los amigos de él querían que se sanase, se lo llevaron. Entonces igual había otro dilema también ahí, que era un día de reposo. Entonces, yo pienso que ese es como el problema a considerar. Ok, el hombre, sí, es paralítico. Y al llegar a la casa, Manuel, ¿cuál es el problema? Que estaba muy llena la casa, tuvieron que pasarlo por el techo. Ok, excelente. Ese sí es el problema más obvio de la primera parte de la historia. Gracias, Manuel. Excelente. Ok. Javier y después Isaac. Javier. Profesor, o también uno de los problemas es que Jesús perdona pecados. Entonces, eso era un escándalo porque obviamente el único que perdona pecados es Dios, pero ellos no sabían quién era Jesucristo realmente. Eso fue un escándalo muy fuerte para los conocedores de la ley en ese tiempo. ¿Cómo puede un hombre perdonar pecados? Es el problema. Excelente, Javier. Isaac. Sí, pastor, me da la impresión de que el problema más grande, que es un problema que está inmerso en todas las escenas que tiene Jesús en este pasaje, es el concepto que quería remontar, el concepto que tenían los fariseos. O sea, de todos modos, Jesús lo que le interesaba era poder llegar a esos conceptos y decirles que eso está mal, que eso no es así. Entonces los fariseos y todos los que estaban en contra de Jesús están presentes en todas esas escenas y están presentes diciendo de que Jesús no es el real, el verdadero, el Hijo de Dios. Entonces él quería remontar eso. Para mí sí que es un gran problema que Jesús tenga que remontar eso, porque los fariseos finalmente vemos que no dan su brazo a torcer, ¿no? Gracias, pastor. Creo que Isaac está identificando un tema. Acuérdense que el evangelista Lucas hizo una investigación de todo lo sucedido en la vida de Jesucristo y luego lo juntó aquí en un testimonio fiel, ¿verdad? De su investigación y él va identificando unos temas, un tema de que, si Jesús realmente es el Hijo de Dios y si Jesús realmente y Dios puede perdonar pecados y no nada más los pecados de la gente buena, pero los pecados de los más escandalosos. Ese es un tema que estamos viendo, un dilema. ¿Okay? Marta, le damos la palabra. Gracias, maestro. La duda, la falta de fe era un gran problema en los fariseos y también en la gente, ¿no? También, como ahora en estos tiempos. Sí, nosotros mismos batallamos con lo mismo, ¿verdad? Realmente Sí, ¿puede Jesús perdonar? Sí sé que Dios perdona pecados, pero ¿los míos? Yo conozco lo más feo, lo más oscuro de mi corazón y de mi pasado y a mí también. Eso sí, nos acusa el diablo diciendo que sí, tal vez sí perdona a aquellos, a los otros, pero usted, no sé. Pero aquí tenemos testimonios de la gente más lastimada, más defectuosa, más, bueno, hablando desde una perspectiva humana,
gente más escandalosa, y Jesús les está perdonando y llamando para seguirlo. Excelente, amigos. Pastor. Perdón, José Manuel, adelante. Sí, simplemente para reflexionar un poco en ese entonces, recordemos de que las leyes para el perdón de los pecados tenía un significado físico, un animal, alguna ave, a través de algo físico ellos consideraban, y no solamente en ese entonces, hasta el día de hoy, es cosa de ver a los católicos con sus santos, es cosa de ver a la gente con sus talismanes, es cosa de tener algo físico, como que eso le da la seguridad y la certeza de que las cosas o los pecados son perdonados. Y Jesús viene a cambiar eso. O sea, lo físico, lo material, por lo espiritual. Entonces, es un cambio en 180 grados. Y eso también fue lo que provocó esa gran descontento en el caso de los fariseos. Eso quería agregar, pastor. Gracias. No, excelentísimo comentario, José Manuel. Sí, hasta este punto en la historia, siempre para el perdón de pecados se tenía que sacrificar algo, ¿ok? Se tenía que pagar algo en un sentido, pues muy buen aporte. ¿Quién es este que llega simplemente diciendo, declarando, tus pecados son perdonados? Eso sí fue muy escandaloso. Gracias, José Manuel. No había notado, nunca había observado eso para esta historia. Excelente. Bien, ahora, si ustedes están compartiendo esta historia, una historia bíblica con otros, en la pregunta 6, siempre es buen momento ya para repasar lo básico de la historia. No vamos a hacer eso hoy. Pasamos directo a la solución. Sabemos que el problema es lo del señor paralítico. Sabemos que el problema es que Mateo es un recaudador de impuestos, está en un trabajo corrupto. Sabemos que Jesús está perdonando pecados. ¿Se resuelve todo esto? Y eso fue muy escandaloso para la gente. ¿Se resuelve en esta historia? ¿Se resuelven los problemas? Bueno, empecemos con el paralítico. Para el paralítico sí se resuelve, pastor, porque él se levanta. Y aparte que es perdonado por su fe. Sí, tal vez otros 10, 20 años después le fallaron las piernas otra vez, ¿verdad? Sí. Pero sus pecados, eso sí, siguieron perdonados hasta la vida eterna. Ok, gracias, Lucy. Buen punto. Creo que Omar pide la palabra. Bueno, aquí hay que ver varias cosas de lo que hemos hablado todos. Pero que, digamos, otra de las cosas que me impacta mucho fue la fe, aunque muchas veces decimos que no tenían fe, pero había la fe de esos 4 personas que irrumpen y hacen un escándalo en el techo para descender a su amigo y posterior ver el milagro. Porque normalmente Jesús todos los días, bien sea en la casa o en la casa de él o en otra casa, enseñaba la palabra. Pero siempre iban los fariseos e ingresaban por la puerta normal. Pero no el entrar por la puerta normal, porque ellos supuestamente vivían sobre la ley, los doctores de la ley, los fariseos. Estos 4 hombres, de pronto sin estudio, como fueron sus 12 discípulos pescadores, ingresan por el techo porque creían que algo iba a pasar con su amigo. Y lo descienden, dañan el techo, y Jesús comienza diciendo algo importante, que aquí, para uno ser libre, no necesita la sanidad, necesita primero ser perdonado en el espíritu. Cuando uno es perdonado en el espíritu, posterior se ve reflejado en lo físico, porque muchas personas quieren que Dios las perdone, pero no perdonan lo que le han hecho otros, y así no actúa el reino de los cielos. Gracias. Gracias, Omar. Sí, primero Jesús se enfoca en lo espiritual, ¿verdad? En este caso. Excelente. Gracias, Omar. Buen comentario. Isaac, ¿desea aportar? Sí, pastor. Ahí me imagino yo 2 frentes de trabajo. Uno está pensando en Jesús por un lado y por el otro lado están los fariseos. Ahora, los frentes de trabajo tanto para Jesús es de alguna forma convencer a los fariseos, cosa que finalmente no lo logra, ¿no?
por el corazón de los fariseos. Pero también está el otro frente de todos los protagonistas, de todos los que están allí, tener que convencerlos de que los fariseos están mal. Y los fariseos, por la contraria, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Convencer a esa gente de que Jesús está mal y que ellos tienen la razón o algo así. Entonces, para mí, lo que hace Jesús es solucionar el problema en cuanto a que la gente se da cuenta, se da por enterado de que los fariseos están mal. Entonces, como que gana mucha gente a razón de la solución de los problemas que él ha tenido, tanto con el paralítico como con las otras, Leví, los consejos que está dando acerca de los remiendos y el vino, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha gente que al ver la obra de Jesús, creo que nos contamos entre ellos, nos convencemos más de lo que la gente dice acerca de Jesús que está mal, que en este caso representaría a los fariseos. Y para mí que se soluciona el problema con esa multitud, pero con los fariseos no mucho, porque se quedan sin dar su brazo a torcer, como dije en la vez anterior. Gracias, pastor. Gracias, Isaac. Excelente. O sea, se soluciona, se puede decir que sí, pero sí, los fariseos y los maestros de la ley, muchos de ellos no le creen. Pero sí es interesante lo que dijo Isaac. La gente que estaba ahí dice en 5:26, todos estaban admirados y alababan a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Y sí, también se daban cuenta del error de los fariseos. Bien, en pocas palabras, amigos, bueno, perdón. Eso es lo que acabamos de ver. Eran 7 preguntas para repasar lo sucedido en la historia. Estas preguntas que siguen en el paso de consolidar son preguntas que nos ayudan a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y a nuestra situación. Ok, la pregunta 1, para esta pregunta busco como un título, una frase muy corta, como si fuéramos a hacer una película de esta historia, un episodio en Netflix de Lucas 5, 17 a 39. ¿Cómo le vamos a llamar a esta historia? Un título, una frase nomás, que capte lo primordial de la historia, lo más importante. Manuel, primero. No sé, llamarle Jesús el sanador. Jesús el sanador, excelente. ¿Okay? ¿Alguien más? También pueden, amigos, en el chat. Hoy por la mañana no somos un grupo tan grande, pero a veces en nuestros cursos con mucha gente también los animamos a aportar en el chat. Señor Ángel, ¿desea aportar? Sí, para mí sería el Salvador del mundo, como nombre, porque habían de varias ciudades, por decirlo así, es el Salvador del mundo. Historia del Salvador del mundo. Salvador del mundo, qué bueno, sí, los salva de sus pecados y de sus enfermedades. Excelente, Ángel. Gracias, Señor. Creo que Marcos y después Javier y Roberto, y también veo algunos en el chat. Marcos primero. Muy bien, podemos llamarle que Jesús sana al paralítico, ¿verdad? La frase esa que vimos, que más se trata de eso, ¿verdad? Qué bueno, Jesús sana al paralítico. Bien, okay. Gracias, Marcos. Javier. Profesor, Jesús perdona pecados, porque perdonó los pecados del paralítico, perdonó los pecados de Leví. Ok, Jesús perdona los pecados. Excelente, me gusta. Okay. Y Jesús perdonó mis pecados. Perdonó mis pecados. Ah, también, excelente. Ese sí también me parece. En el chat, Roberto dice, Jesús salva y sana. Pablo en el chat dice, los guerreros de la fe. Noé en el chat escribe, la conquista de Jesús. Y también Pablo escribe, un día de milagros. Qué bueno. Yeah. El milagro de perdonar, el milagro de sanar, el milagro de llamar a un recaudador de impuestos. Qué bueno. Isaac.
Sí, pastor, yo estaba pensando más en Jesús triunfa sobre sus enemigos, algo así. Sí, Jesús triunfa sobre sus enemigos. ¿Ok? El peor enemigo es el pecado. Marta. Álvaro. Joel, disculpe, pero hay unos hermanos que están poniendo la mano, levantando la mano en pantalla. Seguro no tienen el icono, no pueden acceder al icono para que por favor te fijes. Marta entre ellos. Perdón. Sí, en mi pantalla lo tengo una parte, estoy viendo el PowerPoint en otra. Perdón, no siempre los veo. Sí, me tienen que, pueden levantar la mano en el chat o simplemente sí, pedir la palabra. Perdón, Marta, adelante. Yo le llamaría el creer es poder. El creer es poder. Es poder. Bien. Creer es poder. Sí. Muy bien, Marta. Ok, seguimos. Sergio, adelante. Así, hermano pastor, como el título sería Jesús en la misión imposible. Está bien. Jesús en la misión imposible, me gusta. Okay. Excelente, amigos. Muy buenos títulos hicimos. Bien, la pregunta 2 dice, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Esta es una pregunta muy personal. Cada quien, al leer la palabra de Dios, queremos, de lo que leímos, queremos reflexionar, mirarnos en el espejo y decir, ok, ¿qué es lo que veo aquí en esta historia? Que yo también, un pecado que yo también he cometido, yo también he batallado, he sido débil, he desobedecido a mi Dios, lo he fallado, fracasado. ¿En qué aspecto? ¿En qué? Okay. Y no tienen que aportar, si es algo muy personal. Lo importante es reflexionar en su corazón, pero si alguien desea, bien pueden. Señor, creo que es Pablo. Pablo de México. Buenos días, pastor. Buenos días, un días, placer señor. verlo nuevamente. Gusto en Bueno, saludarle, Pablo. Buenos días a todos mis hermanos. Me enseña a mí de repente el pecado de la incredulidad, el pecado del no creer cuando sabemos que todo es posible en su nombre. Y eso me hace sentirme culpable. Es un pecado de incredulidad en algunas cosas. Amén, pastor. Muy buenos días a todos. Gracias, Pablo. Igual, saludos a México. Hasta México. Okay. ¿Alguien más desea aportar? Okay. ¿Algún pecado, alguna actitud equivocada que queremos llevar a Jesús y pedirle perdón? Roberto y Álvaro. Roberto. Sí, muchas veces en nuestras oraciones pedimos antes cosas materiales o salud física primero, antes de pedir salud espiritual. Nos enfocamos en ser sanados físicamente, que nos provea económicamente, pero no nos preocupamos de nuestra salud espiritual, profesor. Este pecado me enseña a confesar. Sí, así somos, ¿verdad? Nos fijamos primero en lo visible y a veces pasamos por alto lo más importante, lo invisible y lo espiritual. Gracias, Roberto. Álvaro. Una actitud que he tenido yo toda la vida y creo que todavía la tengo. Y es que no soporto a los escandalosos que se paran en las plazas, en las calles, en los barrios, con un micrófono, un megáfono, un equipo de sonido, un parlante a todo volumen, vociferando la palabra de Dios, llamando la atención de la gente. Nunca, la verdad, nunca hasta ahora he aceptado eso. Creo que Jesús lo hizo de una u otra manera, alzando su voz, pero la verdad, confieso que nunca he tolerado esa manera de llevar la palabra de Dios a otro. Entonces, no sé, mi actitud de intolerancia quizás o de rechazo a ese tipo de manifestaciones. Sí, gracias Álvaro por tenernos la confianza de compartir eso y no lo vamos a juzgar. Creo que
por lo general una actitud de intolerancia. Cada uno de nosotros todos somos tentados a juzgar a otros como no merecedores de la salvación, ¿verdad? Por algo físico, por su ropa, por su apariencia, por su origen, ¿verdad? De dónde son o cómo hablan o su estado económico o cualquier cosa, sí, su pasado, ¿verdad? Sí, somos. Ok, gracias. Marta y luego Javier. Gracias, Álvaro. Pues yo les pido a todos que yo he batallado para perdonar a mi ex, porque él era un hombre muy legalista. Estuve casado 12 años y para mí mi divorcio fue muy, muy violento. Esa yo quiero confesar que yo he batallado para perdonarlo. Sí he trabajado mucho y estoy trabajando, pero fue muy doloroso para mí en lo personal porque él era pastor. Él era pastor, entonces yo lo quiero confesar porque sí me ha costado, me cuesta, pero creo que estoy con unas personas maravillosas, siento su corazón de todos, me siento muy privilegiada y qué mejor que ustedes como mi familia en la fe para que estén conmigo y ayudándome a sanar eso. Quiero terminar de perdonarlo por todo lo que hizo. Y quiero confesar eso. Sí, gracias, Marta. Y igual lo que Jesús dijo al paralítico nos dice a todos nosotros. Sus pecados le son perdonados. Así es. Gracias por esta clase porque me ha ayudado. Estuve leyendo y wow, de verdad que el Señor me ha ayudado mucho para estar sanando más todavía. Gracias. Qué bueno. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que es mi favorita. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Profesor. Javier, sí, adelante. Bueno, es que yo voy a comentar de la segunda pregunta. Perdone que había levantado la mano. Sí, perdón, Javier. Me voy a regresar un poquito a la segunda. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Me identifico mucho con Leví, porque en algún momento de nuestra vida o en mi vida, pues he sido deshonesto. He robado, tal vez, a lo mejor no monetariamente, sino a lo mejor los sueños de alguien, o he robado, pues mis mismas metas. También porque algún día de una manera, pues hemos sido deshonestos y hemos, pues robado realmente quien. Entonces, ese pecado me enseña a confesar esta historia. Es bueno saber que Jesús perdona nuestros pecados. Exactamente, Javier. Usted también es perdonado. Bien, amigos, vamos a la pregunta 3. ¿Dónde ven el amor de Dios en esta historia? Hasta pueden dar ejemplos específicos de, en el versículo tal sucede o se dice tal cosa. Eso nos ayuda. Realmente, amigos, esta es la pregunta más importante de todo este proceso. ¿Por qué? Porque en esta pregunta nos ayuda a descubrir el evangelio. Evangelio es una palabra que quiere decir el buen mensaje, las buenas noticias de lo que Dios hace, ha hecho y hará por nosotros, ¿verdad? Sus promesas, toda su gracia y amor. ¿En qué versículo lo ven o en qué palabras lo observan? El amor de Dios en esta historia. Para los que están en la historia, pero más bien con nosotros. ¿Okay? Creo que tenemos Pablo esperando primero y también Manuel ha levantado la mano. Adelante, Pablo. Y gracias, pastor. Perdón. Yo veo el amor del Señor, en el querer que los fariseos entiendan que Él está ahí para salvarlos
a ellos. Eso lo veo yo ahí claro. Ellos resistiendo el amor y resistiendo el perder un rango en la sociedad, pero realmente el Señor iba por ellos. Y el amor cuando bajaron las personas con el paralítico, que estaba tan aglomerado, que ellos tenían la fe, y ahí vio el Señor el amor cuando lo curó. Amén, pastor. Excelente. Buenas observaciones. También el amor de Jesucristo para con los fariseos. Trataba, ¿verdad? Siguió intentando a Jesucristo. Bien, y sabemos que algunos sí llegaron a creer en él. Okay. Manuel. Sí, bueno, yo veo el amor de Dios en esta situación, en que Dios puso a su Hijo ahí para que Él demostrase la misericordia real que tiene que tener un hombre. Porque al ver a un hombre así paralítico, que en ese tiempo a la gente que estaba enferma la criticaban mucho porque nos trataban de pecadores, que Jesús solamente se haya enfocado en perdonarle los pecados primero, porque eso es lo primero que hizo Jesucristo con el paralítico, le perdonó los pecados. Entonces, de ver realmente esa misericordia en que Jesús se preocupe y no tome en cuenta, por ejemplo, lo que hacen o la condición, sino que solamente decirle tus pecados te son perdonados. No mirar a Leví y decirle ven, sígueme, no importando lo que él era ladrón, era malo, sino que solamente importándole que la gente lo siguiera para que pudiera ser salvo de sus pecados. Yo pienso que eso es lo que más a mí me impacta, y yo me gustaría aprender mucho más de que, por ejemplo, no ven la situación o las condiciones de las personas, sino creer que Jesucristo le puede perdonar como Él lo hizo ahí. Justo lo que describe usted, Manuel, nosotros en la pregunta anterior estábamos diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros batallamos para perdonar, nosotros juzgamos a los demás, nosotros no queremos, bueno, nos cae mal la gente escandalosa a veces, y vemos todo lo contrario en Jesucristo. Amigos, la salvación de Jesucristo no solamente se ganó en la cruz, no solamente es en su resurrección, obviamente que sí, eso es lo más importante, pero también en su vida perfecta. Jesús cubre tus faltas, cubre mis faltas, cubre mis pecados. Entonces Jesús en esta historia también nos está salvando con su amor y perdón y su gracia para con los pecadores y escandalosos. Muy buen punto, Manuel. Álvaro y luego Isaac. Gracias. Señor Álvaro. El versículo 32. Me llega mucho porque ¿qué dice? no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como diría alguien, no he sido una persona mala, y he sido creyente toda mi vida, pero los éxitos del mundo me llamaron la atención que seguir a Jesucristo. Llevo 5 años buscando de Cristo, llevo estudiando con ustedes disciplinadamente estos cursos y entendiendo muchas cosas que Dios permita que sea el momento ya de atender ese llamado y servirle definitivamente. Entonces, para mí me llega mucho eso porque a pesar de que no he hecho cosas muy malas, he sido un pecador, reconozco que he sido un pecador y sigo pecando, pero veo el llamado que me hace el Señor a través de todo esto. Gracias. Gracias, Álvaro. Isaac y luego Ángel. Sí, pastor, yo profundamente diría, veo el amor de Dios reflejado en 4 corazones. 4 chicos que tenían un amigo que estaba enfermo, no escatimaron ningún esfuerzo, hicieron su camino. Yo no puedo imaginarme lo que les ha costado subirlo al techo. Era paralítico. Quizá 2 de arriba y 2 acomodándolo abajo, empezaron a jalar, qué sé yo, un trabajo intenso, ¿no? Y la recompensa a ese amor de Dios reflejado en esos 4 corazones fue que Jesús les dijo, por la fe de ustedes, yo soluciono el problema de este paralítico. Que mi fe signifique solución para el problema de mi hermano.
Amén. Es una excelente, por lo menos para mí, reflexión. Y ojalá que podamos todos decir, la fe de nosotros puede salvar al mundo. Eso es real, ¿no? Pero hay que hacer el sacrificio que ellos hicieron, que podríamos imaginarnos les costó bastante, ¿no? Gracias, pastor. Sí, gracias por su comentario, Isaac. Es ejemplar el amor de los amigos. Excelente. Ok, señor Ángel y después Marta. Sí, Después José Manuel. sí, pastor, apoyando lo que dijo el compañero anterior, ya había verificado lo que es el versículo 20 y me llama mucho, pero mucho la atención, cómo puede haber hermandad y querer, en el caso del paralítico, él no podía disponer de él porque la palabra lo dice que estaba paralítico y paralítico es estar sujeto o postrado a un lugar, X lugar. Pero como la fe de los amigos es lo que a mí me llama la atención de interceder, como cuando a usted le dicen, a uno lo dice, mira, hermano o hermana, ¿podés orar por mí? Sabemos que Jesús intercedió, tenemos ejemplos también de Job, que Job oraba por sus hijos, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque al darse cuenta Jesús que era la gran fe que ellos habían puesto para que su amigo sanara, él les dijo, está sano. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, pues, y me incita a orar o a hacer peticiones a nuestro Creador, aún no solo por nuestros amigos, también por los que están caídos, hermano, los que no conocen tal vez de la palabra de Dios por ningún medio. A esos hay que también hablarles y enseñarles las buenas nuevas de salvación. Amén. Sí, qué bueno, Ángel. Sí, no solo en lo físico, pero también ayudar a otros en lo espiritual, ¿verdad? Marta y luego José Manuel. Gracias, maestro. Cuando yo lo veo en el perdón de nuestros pecados, que Él no nos juzga, no nos critica, Él solamente nos perdona por lo que hayamos hecho y también la condición que nos da cuando dice levántate. Eso es como un nuevo comienzo para tu vida y todo lo demás quedó atrás. Entonces eso Amén. es algo que a mí me maravilla en lo personal mucho. Y para mí, para todas las personas también, la oportunidad que tenemos de cambiar nuestras vidas. Sí, dice que se fue a su casa alabando a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. José Manuel. Para complementar, pastor, esta gran obra, esta obra salvadora, recordemos que viene desde el inicio de los tiempos, desde el Edén. Si vemos Génesis 3:15, vemos de que dice la palabra, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya, su descendencia te aplastará la cabeza y tú te morderás el talón. Desde ahí ya Dios nos está mostrando su obra salvadora a través de su Hijo. Y a través de él, el día de hoy nosotros tenemos esta posibilidad y alternativa que depende de cada uno, ¿cierto? Si acaso cree en el Señor y sigue, el poder ser salvo. Por lo tanto, siempre en esta obra salvadora estuvo el amor de Dios, estuvo la misericordia y también la paciencia, hasta los tiempos de hoy, que sigue teniendo paciencia y nos sigue dando tiempo para que nosotros podamos convertirnos realmente y podamos creer de corazón. Y con relación a la siguiente pregunta que viene, es ahí también el cual nosotros tenemos que hacer un autoanálisis y ver en qué condición estamos cuando nos hablan de perdón o de perdonar. Pero eso viene el punto siguiente, así que le doy el pase, pastor. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Ok, amigos. Sí, por tiempo deberíamos seguir. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Ahora, para esta pregunta, en la pregunta anterior estábamos enfocados en lo que hace y ha hecho Dios por nosotros. Ahora, en esta pregunta, el enfoque sigue en Dios, en su obra, pero ahora es de su obra por medio de nosotros. O sea, ¿qué quiere que Dios haga en nuestras vidas y en nuestros corazones por medio? ¿Qué acciones, actitudes, oraciones queremos que fluyan de al haber estudiado esta historia? Por ejemplo, les doy un por ejemplo, solo porque estamos en la lección 1 para que entiendan a qué vamos. Por ejemplo, Jesús primero perdonó pecados, después sanó
al paralítico. O sea, por ejemplo, yo diría, Dios, ayúdame a ver que el problema más grande en mi vida no es un problema físico, económico, una situación familiar, no, no es el coronavirus o cualquier cosa. El problema más grande es que necesito que tú me perdones los pecados, Señor Dios. Ese es lo más importante en mi vida cada día, pedirle perdón a Dios. Eso sería algo que yo quiero que Dios haga en mi corazón. Y que Él abra mis ojos también a ver en los demás, que lo que más necesitan no es una moneda, el que está pidiendo cambio, el que está pidiendo ayuda. Lo primero que necesita es a Jesucristo y su perdón, ¿ok? Ese tipo de cosas es lo que estamos preguntando aquí en la pregunta 4 de qué queremos que Dios nos ayude, nos lleve a pedir o a hacer. ¿Ok? Bien, Pablo y luego, sí, Pablo, perdón. Sí. Otra vez, buenos días a todos, pastor. ¿Qué me enseña a mí Dios a pedir y a hacer? Primero me enseña a tomar en primer lugar el nombre de Jesús y pedir, me pide primero a reconocer a Jesús como su hijo. Eso me enseña Dios a hacer y me enseña también a hacer conciencia de que muchas personas no lo conocen y por eso necesitamos aprender más de él, o sea, aprender de él bien como está asentado en la escritura. Gracias, pastor. Yo quería, buen día. Sí, adelante. Gracias, Bueno, Pablo. ¿Isaac? Omar. Omar, perdón, Omar, adelante. Tranquilo. Bueno, yo quería, digamos, hacer un aporte que la palabra lo dice. Y lo llevo un momento a los discípulos cuando a Pedro le preguntan, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Entonces Pedro osadamente no dijo una ni dos veces, sino dijo de pronto 6, de pronto 7. Pero Jesús fue tan clave que le dijo 70 veces 7. Y yo creo, y la palabra lo dice, que aún los discípulos tuvieron que decir, Señor, o sea, pidiendo que les aumente la fe por la incredulidad que hay. Y yo creo que para que uno reciba el verdadero perdón de Dios, debe tener fe. Y muchas veces sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el amor va cogido en la fe. Y por eso a muchos les cuesta o nos cuesta perdonar, porque no hemos entendido que la fe es la que nos lleva a pedirle a Dios que me lleve a quitar una incredulidad para poder perdonar a otros y recibir el perdón de Él. Gracias. Gracias, Omar. Muy buena oración de pedirle a Dios que nos aumente la fe. ¿Okay? Isaac y luego Noé. Sí, pastor, por lo menos yo entendí hasta ahora. Mi oración siempre fue, ayúdame, 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 bendíceme, bendíceme, por favor, Señor, ten compasión de mí o algo por el estilo. Me imagino que ya es hora de decir, Señor, ayuda a mi hermano. Una excelente lección que me dan estos 4 jóvenes. Gracias, pastor. Gracias, Isaac. Noé y luego Ángel. Bueno, con esta historia de los paralíticos que me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Entonces, con la vida del paralítico, creo que cada persona nos identificamos. Tenemos problemas, vidas que tenemos que enfrentar a pesar de la situación que se nos presenta en este mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que me enseña a reaccionar, a capacitar y a tratar de que Dios está ahí para poder echarnos la mano en los momentos más difíciles. Ese es lo que más me llama la atención. Entonces, y el siguiente es que no fue solo el paralítico que ha llegado a la presencia de Jesús, sino que llegó por varias personas que también acompañaron esa fe. Entonces, eso me conmueve de que todos los que conocemos o aceptamos a Cristo, a Dios, creo que tenemos ese trabajo, ¿no? De poder ayudar a los que también
necesitan. Eso es lo que puedo cooperar en esto. Muchas gracias. Sí, gracias, Noé. Muy buen aporte. ¿A quién podemos nosotros llevar a Jesús, llevar a Cristo para que Él les perdone sus pecados? Y pues en práctica, ¿a quién podemos llevar a la iglesia? ¿Con quién podemos estudiar la palabra? ¿Con quién podemos orar, verdad? Para que ellos también escuchen la palabra. Bien, amigos, sin duda podríamos hablar mucho más de este tema. Le prometí a Ángel, ¿verdad? El último comentario. Perdón, Ángel, adelante. Sí, no, pastor, no, tenga pena. Yo creo que primeramente, en mi punto de vista, he aprendido reconocer mi estado pecaminoso, ¿sí? Y ya reconociendo yo mi estado pecaminoso, sé que hablo con Papá Dios, sé que hablo con Él me perdona primero, y luego tratando de milagros, o sea, los milagros no pueden ser solo para mí un milagro físico, sino que también un milagro espiritual, hermano, porque a veces también la incredulidad nos mina a nosotros. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un mundo en el cual hay mucho legalismo, hermano. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener la certera fe de que Dios nos ha instituido como hijos, porque ya reconociendo mi estado pecaminoso y reconociendo que soy su hijo de Dios, tengo todo. Él tiene, por decirlo así, una convicción, es unida entre hijo y padre, y poder yo confiar en Él. Si yo platico, hablar con Él, Él resuelve mi vida, y yo confío en Él y le amo a Él. Amén, hermano. Sí, sí, Ángel, así mismo. Lo más importante, el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestra vida es perdonar nuestros pecados. Bien, ok, amigos, ya yo creo que podríamos seguir un par de horas más disfrutando de la palabra de Dios, pero les he prometido tratar de terminar en 1 hora. Ya pasamos la hora, ya vamos un poco más de la hora. Unos comentarios concluyentes. Hoy vieron ustedes una parte de una técnica, de un método de compartir la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, que se llama las 4C. Para hoy, simplemente quiero que vean estas 4 palabras. Captar. Captar es la introducción en la cual captamos la atención de la persona. ¿Okay? De los que están escuchando, participando. Hoy mi captar fue el tema de Jesús escandaloso, ¿verdad? Eso fue mi forma de captar su atención. No sé si funcionó, pero bueno. Normalmente el paso 2 sería contar. Contar es simplemente contar la historia bíblica, leyéndola o contándola en sus propias palabras. Con niños pequeñitos, tal vez van a usar una Biblia simplificada o tal vez van a contarla pues sí, de una manera dinámica, ¿verdad? Para que a su nivel, ¿verdad? ¿Ok? O sea, captar es la introducción, contar es la Biblia, el texto bíblico, ¿verdad? Considerar son las 7 preguntas de quiénes salen, qué objetos, dónde, cuándo, qué problema, cosas así, ¿verdad? Y estas preguntas vamos a repasar en cada lección, así que no se preocupen. O sea, el paso 3 es considerar lo que sucede en la historia y luego consolidar. Yo creo que buscábamos una forma, una palabra con la letra C para realmente para decir aplicar, aplicación personal, ¿verdad? La palabra consolidar contiene la palabra sólido, ¿verdad? Firme, o sea, concreto. Tal vez concretar hubiera quedado también para el paso 4, pero el punto es ya aplicar. ¿Qué me dice a mí esta palabra de Dios? Por eso hacemos preguntas como, ¿qué pecado quiero confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pido que Dios haga? Y bueno, ¿qué le voy a pedir a Dios en oración basado en esta historia? ¿Ok? Captar, contar, considerar y consolidar. Son las 4C, amigos. Para el proyecto final, ustedes van a poner en práctica esta técnica. Pero bueno, hoy solamente vamos a introducir, captar,
como ya les mencioné, es captar la atención de la gente, introducir el tema de la historia. O sea, quieren que sea algo llamativo e interesante, pero tiene que haber una conexión con la palabra de Dios. Yo les puedo contar una anécdota interesante, pero si no tiene nada que ver con la historia bíblica, pues ¿para qué sirve, verdad? Algo que se relaciona, algo que tiene que ver con el tema. Y el tema que vi hoy era de, la relación de Jesús con la gente escandalosa. Y por eso empecé con ese tema. ¿Okay? Y bien puede ser, bueno, como dice aquí en la diapositiva, es para llamar la atención. No vamos a hacer la lluvia de ideas. Puede, amigos, ser algo de las últimas noticias. Puede ser un dicho común de la cultura, podría presentar una pregunta o una situación controversial para que el grupo tenga un mini debate, una anécdota personal que los ponga a pensar en el tema, una dinámica grupal, sobre todo con jóvenes, niños les encanta, ¿verdad? Pero adultos también se emociona mucho con las dinámicas, unos números, una estadística increíble, un video de YouTube a veces sirve, un meme, una imagen del internet pero que tenga algo que ver. Y puede ser algo, está bien tener un sentido de humor. Porque puede llamar la atención ya para presentar temas muy, muy serios, ¿verdad? Okay. Un poema, una obra, algunos de ustedes son más artísticos y creativos que yo. Tal vez un poema, una obra de arte, una lección visible, hacer referencia a alguien famoso, ¿verdad? Hay muchas formas, muchísimas formas de captar la atención. Ok, el proyecto final, amigos. Ustedes van a elegir una de las 8 historias que vamos a tratar en este curso. Ustedes van a preparar una lección utilizando el método de las 4C y luego ustedes van a hacer lo posible por compartir esta historia con un grupo de personas o por lo menos con una persona, y pues sin duda en estos tiempos les damos la opción de compartir la enseñanza de manera virtual en un video chat o hasta por mensajes de WhatsApp. Algunos han hecho y pues vamos a ser bastante flexibles en estos tiempos porque nos damos cuenta de que no todos pueden reunir a un grupo de personas. ¿Okay? Entonces van a preparar una historia y luego la van a compartir. ¿Okay? Puede ser con familiares, con vecinos, Bien, y de alguna manera me van a comprobar que sí lo hicieron. Una foto, un video corto, algo que me muestre que, Joel, aquí estoy y estamos estudiando, ¿ok? Entonces, primero la van a preparar por escrito. Les voy a pasar un guión, un borrador, y la van a ir llenando. Ese es paso 1. Paso 2 es ya juntar el grupo y compartirla y luego pasarme algo de evidencia. Bien, sin duda tienen preguntas o dudas, pero vamos a ir explicando un poco más en las lecciones futuras. Gracias por su paciencia, amigos, por dedicar un tiempo extra. Espero en las próximas lecciones que acabar de manera más puntual. Les encargo la tarea de una vez. Es otro video, igualito de 8 o 10 minutos, y van a leer Mateo 14, 13 al 35. Mateo 14, 13 al 35. ¿Okay? Y voy a publicar la tarea en el grupo de WhatsApp. Amigos, terminemos con una oración y luego si alguien tiene preguntas o dudas, bien pueden hacerlas después de despedir al grupo. ¿Okay? Oremos. Señor Jesucristo, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por ser nuestro hermano.
y por no, pues por no hacer acepciones de personas, por no excluirnos de tu salvación. Perdona todo lo escandaloso que hemos sido y hemos hecho, y ahora llévanos por el buen camino, seguir tus pasos, seguir tu palabra, Señor, y que ahora nosotros seamos instrumentos de gracia en este mundo, que el mundo vea en nosotros tu amor y pues y tu actitud. En el nombre tuyo pedimos todo esto. Amén. Amén, Señor. Gracias a todos. Fue Gracias, maestro. muy activo hoy. ¿Okay? Que tengan un Amén. excelente día. Nos vemos el miércoles. Enseguida publico Pastor, ¿me la permite? grabación. Ok. Dios les bendiga, hermanos. Y la tarea. Gracias. Pastor, Si ¿me alguien se permite? quiere salir, bien puede. Bien. Bye bye. Adiós. Chao, chao. Chao, Dios les bendiga. Y si alguien quiere hacer una pregunta o algo, se puede quedar un minuto. Gracias. Que tengan buen día. Pastor, ¿me podría permitir estar en en la clase de la noche? Porque hay muchas opiniones de los hermanos que me parecen muy interesantes. Quería escucharlas. Claro que sí. Claro que sí. Sin problema, Isaac. Ya, Esa es muchas gracias, decisión pastor. suya. Dios le bendiga. Ok, amigos, que tengan un excelente día. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguna pregunta o duda? Hermano pastor. Ah, sí, Sergio. Así es, mil disculpas al caso, estaba trabajando ahí, por eso es que a veces quitaba mi video, ¿verdad? La imagen. Entonces, pero sí, había unas inquietudes mías y un comentario. Por ejemplo, lo que nos enseñó Dios ahí en ese entonces, pues, el amor al mandar a su hijo, ¿verdad? Lo que nos relata San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿va? Entonces, la humildad que enseñó Jesús también y la paciencia con todos los revoltosos, ¿verdad? Y la actualidad nos enseña eso a nosotros. Somos muy revoltosos y ha tenido aún paciencia con nosotros. En mi caso, pues, al pedir perdón, yo no me canso de pedir perdón al Señor porque hice cosas